Noche de paz, noche de amor. No los vi muy convencidos. Vamos a intentarlo hacer otra vez. Noche de paz, noche de amor. ¿Será que lo necesito cantar? Noche de paz, noche de amor. En derredor, sí, alrededor. Qué interesante, ¿verdad? Son palabras conocidas. De alguna otra manera, en algún momento en su vida, lo han escuchado. Sobre todo cuando viene la temporada navideña, es un canto que van a estar escuchando constantemente, donde sea. Y yo sé que lo han memorizado y yo sé que lo pueden decir hasta automáticamente. Pero haz algo interesante. Yo no les preparé a ustedes para este ejercicio. Solamente lo inicié y las palabras que son tan familiares para ustedes hicieron que ustedes compusieran el resto de la frase. No tuvieron que prepararse para esto. ¿Saben por qué? Porque están familiarizados con estas palabras. Este es un canto que ustedes ya han escuchado. La familiaridad hizo posible que se unieran a mí y pudieran completar esta frase de este canto tan popular. ¿Saben? Hay tantas cosas que sabemos de una manera memorizada, de una manera práctica, porque estamos muy familiarizados con ello. Pero después de haber aprendido y memorizado esas cosas, no necesariamente conocemos el origen o el porqué de esas cosas. Solamente memorizamos. Hay cosas que conocemos y cosas que no conocemos. Por ejemplo, tomando el villancico Noche de Paz. ¿Alguno de ustedes sabe quién lo escribió? ¿Nadie? Probablemente no, ¿verdad? El autor fue Joseph Mohr, un párroco austriaco, un ayudante de un sacerdote austriaco. ¿Saben ustedes cuándo se escribió? ¿Alguien quiere adivinar? Bien, poco más de 200 años. Para ser más exactos, se escribió en el año de 1816. Imagínense, más de 200 años. Y todavía lo seguimos cantando. ¿Cuándo creen ustedes que fue su primera interpretación? ¿Eh? 2 años más tarde, de hecho. En una Nochebuena, se interpretó por primera vez el 24 de diciembre de 1818. ¿Y saben por qué se escribió o cuáles eran las circunstancias por las cuales se escribió este canto? ¿Ideas? ¿Por la Navidad? En parte. ¿No fue durante la Primera Guerra Mundial? Durante la Primera Guerra Mundial tuvo una aplicación muy particular. Estás muy cercano, Guillermo. Pero ya se había utilizado, no fue escrita con ese propósito. Pero lo que tú estás mencionando fue algo, una tregua que hicieron en la Nochebuena, el ejército alemán con el británico, en el medio del fuego. Esa noche decidieron hacer una tregua y unos cantaban en alemán, el canto original, y otros en inglés. Y juntos se unieron y por esa noche, esa temporada, hicieron cese al fuego. Y fue algo muy especial. Pero eso fue muchos años más tarde, en la Segunda Guerra Mundial. Pero la noche en que este canto se interpretó por primera vez fue en una situación muy interesante. Por ejemplo, en Europa de 1816 se estaba recuperando de las guerras napoleónicas. Era una época de mucha inestabilidad y sufrimiento. La búsqueda de paz y de esperanza en medio de esa adversidad fue un tema relevante y resonante para este autor. Por eso lo incluyó en este poema que él hizo. Pero aunque él escribió la letra, la música fue compuesta por un músico, maestro de escuela, pero también el organista de una iglesia, Franz Xaver Gruber. Se compuso para celebrar la misa de Nochebuena de la iglesia de San Nicolás en Oberndorf, Austria. Pero según la leyenda, la composición de este villancico fue motivada por un problema práctico. Resulta de que el órgano de la iglesia se había descompuesto
y pues la crisis económica no había dinero para repararlo, pero como tenían que tener algo especial para Navidad, este sacerdote va con el organista y le dice, hey, tengo este poema, ¿no le puedes poner música? Y que sea en guitarra porque no tenemos ningún otro instrumento. Entonces el acompañamiento de la primera interpretación de Noche de Paz fue con guitarra. Y aunque fue compuesta por una persona, en este caso Moore, el compositor de la música, Gruber, terminó de poniéndole la música, pero por razones prácticas. Un dato significativo de este canto es que el canto Noche de Paz ha sido traducido a más de 300 idiomas y dialectos, convirtiéndose en uno de los villancicos más famosos y más interpretados de todo el mundo. De hecho, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en el año 2011. Qué interesante. Muchas de estas cosas no las conocían ustedes. Conocían la letra, conocían el canto, sabían cómo iba, saben la tonada, pero ¿cómo cambia nuestra percepción de este canto, de este villancico? El conocer los detalles del autor y de las circunstancias con las que se escribieron. Es sorprendente cómo algo tan familiar tiene un trasfondo que no conocemos. Sin duda, este villancico ha trascendido culturas. Lo cantamos en español, el original fue en alemán, lo han escuchado en este país, en los Estados Unidos, en inglés, pero así en cada uno de esos 300 idiomas y dialectos, este canto sigue tocando corazones a muchas personas de diversas tradiciones y creencias. No tiene uno que ser cristiano para no conocer este canto. De hecho, es uno de los cantos más comunes en la radio convencional. Hemos escuchado la letra, pero tal vez no conocíamos su origen. Y es que las cosas que solemos citar de memoria a menudo tienen una historia de fondo que no hemos investigado o conocido antes. Déjeme repetir esto otra vez. Las cosas que solemos citar de memoria a menudo tienen una historia de fondo que no hemos investigado o conocido antes. Un caso en particular es la historia del nacimiento de Jesús. La Navidad, la historia de la Navidad. La historia de este canto de Noche de Paz, así como el nacimiento de Jesús, nos invita a todos a profundizar más allá de lo familiar, de lo conocido, para descubrir el verdadero significado de la razón por la que Cristo vino a este mundo. ¿Por qué Dios eligió enviar a su Hijo? Y ese es el título del mensaje de hoy, es el título del estudio de hoy. Dios envía a su Hijo. Y eso nos ayuda a redescubrir el verdadero significado de la Navidad. No estamos en época navideña, pero no necesitamos estar en época navideña para hablar de lo significativo que es la Navidad para todos nosotros como cristianos. ¿Y por qué el conocer esa significancia nos ayuda a darnos cuenta del gran amor que Dios nos tiene a todos nosotros? En este contexto es crucial recordar que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo. La idea principal de este mensaje es la siguiente. La Navidad nos recuerda que a través de la humildad y el sacrificio de Jesús, Dios nos ofrece un regalo indescriptible. Un regalo indescriptible de reconciliación y nos invita a ser parte de su familia. Como sabiamente lo ha dicho el pastor Chuck Swindoll, cada Navidad, en cada una de esas Navidades, Dios te susurra al oído, a ti que todavía no eres suyo, quiero adoptarte en mi familia. Ese es el significado de la Navidad. Dios quiere decirle a aquellos que todavía no son suyos, quiero que seas de mi familia, quiero adoptarte en mi familia. Conocemos la Navidad, conocemos la historia de la Navidad. Ustedes como creyentes conocen datos más concretos que mucha gente que no es cristiana conoce de la Navidad. Pero con todo esto, esta historia tiene una historia de trasfondo que no hemos conocido. Y yo quiero invitarles en esta ocasión a hacer un estudio más profundo del significado de la Navidad para que podamos apreciar con diferentes ojos uno de los acontecimientos más impactantes de este mundo, en el mundo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo una invitación que no solamente es conmovedora, pero también nos desafía a examinar y vamos a ver tres aspectos
que nos permiten descubrir el verdadero significado de la Navidad y contemplar el amor y la gracia de Dios. El primero de ellos es la providencia divina en el contexto histórico del nacimiento de Jesús. La providencia divina en el contexto histórico del nacimiento de Jesús, en Lucas 2, 1-7. En segundo lugar, consideraremos la naturaleza del regalo indescriptible de Dios en Cristo Jesús. Y es un pasaje maravilloso en 2 Corintios 9:15. Y en tercer lugar, vamos a reflexionar sobre la respuesta humana a la invitación de Dios por medio de Jesús. Y hay un pasaje en Juan, capítulo 1, versículo 11, que es fundamental para este punto. Así es que si ustedes traen Biblia o traen su Biblia en formato electrónico, pueden ir directamente a Lucas, capítulo número 2, para poder ver cómo estas palabras tan familiares, que con frecuencia repetimos a veces de memoria, hemos escuchado la historia, muchas veces sin pensarlo, van a cobrar un significado muy diferente cuando definamos lo que es realmente, lo que significa la venida de Cristo y cada detalle del nacimiento de Jesús. Vamos a ver el primer punto, que tiene que ver con la providencia divina en el nacimiento de Jesús, en Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2, dice de esta manera. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Una pausa. ¿Recuerdan la primera vez que ustedes escucharon la historia del nacimiento de Jesús aquí en Lucas 2? ¿Recuerdan cuándo fue la primera vez que escucharon de esta historia? Cuando escucharon esta frase, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Recuerdan? Porque ya lo habían escuchado antes, ¿verdad? No estoy hablando de material nuevo. Yo recuerdo la primera vez que escuché esta historia. Era muy jovencito, estaba asistiendo a un drama de Navidad, a una obra de teatro de Navidad en la Nochebuena, en una iglesia bautista cerca de mi casa. Estaba visitando ese lugar y la persona que era como maestro de ceremonias comenzó, el telón se abrió y lo primero que dijo fue leer estas palabras. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. No tenía ni idea. Yo nunca había escuchado la palabra edicto. No tenía ni idea de qué estaba hablando, ¿verdad? De hecho, cuando escuché a Augusto César, César se me hizo conocido, que teníamos un compañerito en la escuela, en el salón de clases, que le decíamos Cesarín. Su nombre era César. Ese sí se me hizo conocido. Pero es interesante que con el correr de los años y las veces que he escuchado esta historia una y otra vez, y después de convertirme ahora en pastor, ministro del Evangelio, estudiar la palabra del Señor más a fondo, descubrir la riqueza espiritual que contiene un pasaje como este, aún en detalles tan fríos como un censo y un edicto, hay una enseñanza profunda y me ha ayudado a comprender mejor este aspecto. Es como aquel villancico pues de Noche de Paz que les mencioné al inicio. Lo apreciamos más cuando conocemos los detalles. ¿Quién escribió estas palabras? ¿A quién se las escribe? ¿Cuál es la circunstancia que motivaron a esta persona a escribir? Esto es lo que en hermenéutica se conoce como el primer paso de observación. ¿Qué dice el texto? ¿Qué está ahí? ¿Qué puedo conocer acerca de esta palabra? ¿Cuán importante es poder acercarnos a la Biblia y estudiarla de esta manera? El Evangelio de Lucas ha sido escrito por el autor que lleva el nombre del Evangelio, que es Lucas. El doctor Lucas, médico de profesión y compañero de viaje del apóstol Pablo. De hecho, Lucas escribió 2 libros. El primero es el Evangelio que lleva su nombre, el de Lucas, y el otro es Lucas 2, que sería la carta de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo. Fue escrita por este mismo doctor, Lucas, un médico de profesión. Y algo interesante es que él escribió esta carta en el primer siglo, específicamente en el año 60 después de Cristo. Y está dirigida a un hombre llamado Teófilo. Algunas personas consideran que no necesariamente era un personaje, un ser humano,
sino que el significado de la palabra teófilo, teos es Dios, filos es amor, uno que es amado por Dios, era para todos aquellos que aman a Dios, y iba dirigida esta carta para ellos. Pero muchos eruditos han llegado a la conclusión de que sí se refiere a una persona que existió, porque se refiere a esta persona como un excelentísimo, un título que se les daba a un oficial romano. En la época en que fue escrita esta carta, el Imperio Romano estaba en el poder, y muchos de los judíos vivían bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces Pablo está escribiendo esta frase a un personaje, pero por medio de él va dirigida a todos aquellos gentiles, a todos aquellos que no necesariamente eran judíos, especialmente el pueblo griego. Y el propósito es para dar un informe preciso del nacimiento y de la vida de Jesús y mostrar que Él es el perfecto hombre y salvador de la humanidad. Voy a hacer una pausa para explicarles algo a ustedes que tal vez ya conozcan, pero refrescar su memoria si es así. Y para quienes no lo sepan, entonces que lo aprendan hoy. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos evangelios tenemos en la Biblia? Cuando abrimos el Nuevo Testamento, encontramos ahí 4 relatos de un solo evangelio. Decimos que son 4 evangelios, pero son 4 relatos de un solo evangelio. El evangelio es la buena noticia acerca de la vida y la obra de Cristo Jesús, de lo que Él vino a hacer, lo que Él cumplió en la cruz por nosotros. Es la buena noticia. Good news, buena noticia, eso significa evangelio en griego. Pero cada una de las versiones del evangelio fueron escritas, por eso en sus Biblias aparece según San Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. O sea, 4 versiones de un mismo evangelio. Está bien que le digamos 4 evangelios, no hay ningún problema. Pero solamente es un dato curioso que quiero que ustedes conozcan. Y yo quisiera que meditáramos por qué. Cuando crucificaron a Jesús, colocaron sobre su cabeza una inscripción que proclamaba lo siguiente: este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Estaba escrita en 3 idiomas: en hebreo, en latín y en griego. Estos idiomas representaban las 3 culturas dominantes del mundo mediterráneo en este tiempo. Por ejemplo, Mateo, también conocido como Leví, era un cobrador de impuestos judío. Y él dirige su relato, la manera como narra el evangelio, especialmente dirigida a aquellos judíos que son personas familiarizadas con las escrituras hebreas. Su propósito es demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Jesús, el Rey eterno, lo presenta como el Rey eterno. Marcos, considerado el primero de los evangelios, es decir, el primero que se escribió en orden cronológico, conocido él como Juan Marcos, es el primo de Bernabé, aquel que acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje y que luego se les dijo: me acordé que mi mamá me necesita, y se fue y los dejó solos con el equipaje. Este Juan Marcos, por la gracia de Dios, de que Bernabé quiso continuar dándole oportunidades, aun cuando tuvo problemas con Pablo para que no fuera el segundo viaje misionero con ellos, miren, terminó escribiendo el primer en orden de los evangelios de la historia. Fue muy cercano al apóstol Pedro, así es que mucho de lo que escribe lo escribió directamente de lo que escuchaba el apóstol Pedro narrar. Él está dirigiendo su narración del evangelio a aquellos familiarizados con la escritura de los romanos, de los gentiles romanos, los que habitaban en Roma, los que estaban bajo el yugo romano, que muchos de ellos eran esclavos. Por lo tanto, él presenta a Jesús como el siervo sufriente. Y lo que quería es que la gente que leyera esta versión del evangelio pudieran ellos reconocer a Jesús como el poderoso Hijo de Dios. Lucas, aunque dirige su carta a Teófilo, el que ama a Dios, particularmente se refirió a los griegos, a los gentiles, pero específicamente a los griegos, la gente intelectual, la gente conocida. Él era un médico, él era un profesionista, te estaba dirigiendo. Y él presenta a Jesús como el Salvador universal, compasivo y amigo de los marginados. Finalmente tenemos a Juan. Juan es un poquito diferente a los otros 3. De hecho, los primeros 3 versiones del Evangelio se conocen como los
evangelios sinópticos, porque mucha de la información que contienen se presta uno del otro. Y hay quienes dicen que a veces están en contraposición. Uno menciona a María Magdalena y otro menciona que solamente María Magdalena, otro menciona que eran María y otra María, o sea, como creen que se contradice, pero no. Si analizamos cada una de las versiones del Evangelio, vemos cómo se complementan el uno con el otro. Pero Juan se dirige a una audiencia más universal. Se dirige a todos aquellos que son nuevos creyentes de todo el mundo, no importa que sean judíos o no judíos, o gentiles, pero también a los que no son creyentes, pero que están interesados en buscar la verdad. Es por eso que recomendamos siempre que una persona comience a abrir la Biblia por primera vez, que comience con el Evangelio de Juan, porque está escrito en un lenguaje que una persona que es nueva en la fe cristiana, una persona que nunca ha leído la Biblia, puede identificarse por la manera y el estilo de escritura que tenía el apóstol Juan. Con esta breve pausa de conocimiento, pasamos entonces a ver la historia de Lucas 2 y notamos algo muy interesante ahí en Lucas 2. La primera persona que Lucas menciona aquí en este lugar, si se dan cuenta, no es María, no es José, no es el ángel, no es ni siquiera el Señor Jesucristo. A la primera persona que menciona, ¿quién es? Augusto. ¿Y saben qué? Ni siquiera es su verdadero nombre. Era un título que le habían dado. Su nombre verdadero era Cayo Octavio, nacido en Italia en el año 63 a.C. De hecho, estaba relacionado con Julio, a quien llamaban el César. Ustedes han escuchado el nombre, Julio César. Pero aún la palabra César es otra palabra que se utiliza para emperador. O sea, Julio César, Julio emperador. Lo mismo sucede con Faraón. Faraón era un título, es como para decir Faraón de Egipto, el rey de Egipto. Cándace de Etiopía. Cándace es otro título, no es el nombre de la reina, es el título. Entonces, en este caso, César era el título que se le da al emperador. Y a este hombre le cambiaron el nombre porque Augusto tiene un significado muy, muy importante entre la usanza del nombramiento de los Césares. De hecho, estaba relacionado con Julio César. Era su tío abuelo por parte de su mamá. Y Julio fue asesinado en el año 44 a.C. Y por asombro de muchos, después de este asesinato, cuando se leyó el testamento, Gayo Octavio fue el único reconocido en el testamento como el heredero universal de su herencia. Así que a los 19 años, Gayo Octavio se convirtió en el emperador de los romanos, el César romano. Pero aún hay más. El Senado, en agradecimiento por la paz que Octavio restauró en el imperio golpeado, colmó de honores a este hombre. Le otorgaron el poder increíble, convirtiéndolo en el hombre más poderoso del imperio. Lo proclamaron César, emperador, y le dieron el título Augusto. Augusto César. ¿verdad? Que evocaba temor reverencial, autoridad, un control sin restricciones sobre todos los asuntos del imperio. Quizás no lo sepan, pero consideraban a este tipo de personajes, a estos césares, los consideraban deidad. Eran dioses con D minúscula, pero Dios al final de cuentas. Lo cual resultaba problemático cuando los cristianos adoraban al Dios verdadero, y eso condujo a la persecución de muchos de esos cristianos porque estaban siendo de alguna u otra manera infieles. No estaban adorando al Dios que los romanos adoraban, que era el César. Ellos estaban adorando a Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así es que en la época del nacimiento de Cristo, el imperio romano era muy grande. De hecho, abarcaba 55 millones de personas en ese tiempo y se extendía, fíjense ustedes, desde el Canal de la Mancha, cerca de España, a través de toda Europa, hasta las tierras del Mediterráneo oriental, bajando hasta Egipto y regresando a través del norte de África, en todo ese camino a España. Esa era la Roma que el imperio en ese tiempo daba a conocer. Una extensión de tierra masiva. A los ojos de los que vivían en el imperio de Roma, el imperio romano,
Roma controlaba todo el mundo civilizado, por lo tanto, un César era el dios del mundo. Era el dios por excelencia. Toda esta situación política afectó a personas humildes y campesinas como José, como María, porque de una u otra manera, de manera indirecta, el que era importante aquí él era emperador, era el César, Augusto. Y a medida que él se daba cuenta que su reino progresaba, pero también más dinero salía de su bolsillo, en este caso de las arcas del imperio, que del que entraba, decidió que necesitaba determinar qué tan grande era el imperio y cuánta gente contenía el imperio. Así es que decidió formular un decreto, un edicto, de realizar un censo. Había varias razones para poder ordenar un censo. Una de ellas es la siguiente. Primero, le daría al emperador un conocimiento más claro de cuántos ciudadanos romanos varones vivían en el imperio. ¿Por qué razón? Porque a la hora de enlistarlos para las Fuerzas Armadas, él era el hombre el que era elegido y era enviado a la guerra. Por eso era importante saberlo. En segundo lugar, la inscripción forzaba a que los pueblos conquistados del imperio se sometieran a la autoridad romana y que todo el imperio supiera quién era el jefe, quién era el que mandaba ahí, quién gobernaba el mundo y que no hubiera dudas de que él era esa persona. En tercer lugar, la función más importante del censo era la tributación, pagar tributo, el pago de impuestos. De ahí viene la palabra en español impuesto. No era voluntario, era impuesto. ¿Ah? En inglés tenemos un término distinto, taxes, ¿verdad? En español dijéramos eso en la tasa de contribución, pero era no voluntaria, era impuesto. Todo el mundo tenía que hacerlo. Y recuerde que los impuestos, o sea, nadie se escapa de ellos. Una vez yo le pregunté a mi mamá cuál era su comentario respecto a los impuestos, qué eran. Y la respuesta que ella me dio fue bien particular. Me dice, mira, hijo, un día lo vas a saber. Lo que sí tengo convencido son dos cosas. Que hay dos cosas que son seguras. La muerte y pagar impuestos. Es verdad. Son dos cosas que son seguras. Nadie se puede escapar de ellas. Y el que se escape, bueno, paga las consecuencias, ¿verdad? Bueno, todos sabemos hoy lo que significa, pero en aquellos días se dieron cuenta de que si iban a obtener dinero, tendrían que hacerlo mediante la obligación del pago de impuestos. Gobernar un imperio requería dinero. Por lo tanto, César Augusto quería la contribución de todos. No le importaba que fueran romanos o gentiles, de todos, todo el mundo, todos coludos, todos rabones. Así que emitió este decreto para que todo el imperio romano se registrara en la ciudad de origen de su familia ancestral. José, relacionado con el linaje de David, explica el por qué se requería que José fuera a Belén, que era la ciudad de David. Y tenía que llevar a María porque ella estaba en su último momento de embarazo, estaba a punto de dar a luz y no la iba a dejar sola. El viaje a Belén de Nazaret, 140 kilómetros, 145 kilómetros, 90 millas más o menos, tomaba días. Entonces no quería él que ella estuviera sola mientras daba el momento, sobre todo por las circunstancias en que ella quedó embarazada. Que aunque él ya tenía el conocimiento de que fue por obra del Espíritu Santo, la gente de la comunidad no se comía esa historia. Ya los habían criticado y de hecho los habían despreciado. La miraban con malos ojos a ella, ¿verdad? Entonces decidió llevársela consigo para que juntos fueran al lugar donde iban a ser empadronados para el censo. En el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 3, describe cómo el censo, aunque era de origen romano, probablemente fue realizado por judíos según sus costumbres, lo que incluía la reunión por tribus y clanes. De hecho, en Lucas 2:3 leemos, dice, todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hasta allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Por lo tanto, el edicto de Augusto César, que ordenó un censo en todo el imperio romano, sirvió como medio para que José y María viajaran a Belén.
cumpliendo así lo que el profeta Miqueas dijo unos 500 años antes, 700 años antes. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá, no obstante de ti saldrá el gobernante de Israel. Este acto de la historia nos ayuda a nosotros a pensar en una cosa. Los emperadores como Augusto, que se consideraban a sí mismos dioses, poderosos, y poseían un poder absoluto, en realidad no eran más que peones en el ajedrez, en el tablero de ajedrez de Dios, para cumplir sus propósitos divinos. Fue Dios el que metió la idea en Augusto de querer contar a sus tropas, a sus ciudadanos, porque él tenía que llevar a cabo el cumplimiento de su promesa, de que el Hijo de Dios debía nacer en una ciudad llamada Belén. Además, María y José tenían algunas razones por las cuales preocuparse ellos mismos. En primer lugar, vivir bajo el gobierno romano siendo judíos significaba que ellos no valían nada. Los que valían eran los romanos. Ellos eran esclavos, eran nada. En segundo lugar, las malas lenguas. Está embarazada y a punto de dar a luz. O sea, ni siquiera había manera de ocultar a la hora de realizar la ceremonia apresurada de bodas de que su pancita no se le viera. No, estaba embarazada y la gente ya las miraba mal. Y es fácil olvidarnos de cosas como estas porque a veces escuchamos la historia de Navidad, estamos tan familiarizados con ella que no reparamos en ver lo que pudo estar pasando por la mente de ellos a la hora de tomar decisiones de ir hasta Belén. Es difícil olvidarnos de algo tan insignificante. Podríamos pensar como esto, a menos que ustedes hayan sufrido el rechazo por algo. Esto requirió que la pareja que estaba comprometida para casarse, que se habían casado, viajara todos esos kilómetros hasta llegar a Belén y llegaron agotados después de un viaje. Lucas menciona que ellos subirían de Galilea, desde Galilea, y yo creo que eso es importante mencionarlo, porque para nosotros cuando vemos un mapa y decimos subir, siempre pensamos el norte, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la situación geográfica del lugar. Subir de Galilea a Jerusalén era subir por una montaña y no necesariamente tiene que ir hacia el norte en el mapa. Era subir de la planicie hasta la cima de una montaña, donde estaba ubicada Jerusalén. Además, como estaban embarazados, fueron rechazados por la gente de la comunidad. Requirió realmente que ellos llegaran a la ciudad de Belén. Y Lucas no nos va a proporcionar muchos detalles sobre por qué María acompañó a José, pero esta pareja planeaba quedarse con familiares. Era costumbre que los judíos tenían que cuando alguien llegaba a una ciudad distante, ellos ofrecían hospedaje, pero había demasiada gente en Belén que todos los lugares estaban ocupados. No es que no los quisieran ahí, pero estaban ocupados. Y vienen a sus memorias las posadas y la pastorela de Belén y todo lo demás, y cómo a veces con los peregrinos iban cantando los villancicos. Si ustedes son de México, entienden mejor qué se trata de eso, y que no hay posada y todo eso. Pero realmente ahí no había un lugar donde se quedaran, y nadie les daba el lugar. El único lugar donde se podían acomodar no necesariamente era un establo como nosotros lo conocemos, sino que en los lugares del primer siglo, los hoteles era una versión distinta al Motel Six que ustedes conocen. Había lugares donde acomodarse, pero en el centro de ese lugar hay casonas en algunas fincas donde los cuartos están alrededor y en el centro hay un área común, ¿verdad? Imagínense algo muy similar, pero los cuartos están alrededor, pero en el centro es el lugar donde los animales podían quedarse, animales de las personas que están en las casas, y podían ser resguardados de que nadie se los robara o le hicieran daño. Entonces estaban siendo protegidos en un lugar, estaban rodeados por algunas vallas para que no se escaparan, pero estaban cerca de ellos. Es el único lugar al cual pudieron ellos aspirar a tener, porque ya estaba a punto de dar a luz María. Para ustedes que son madres, pues imagínense las comodidades de un hospital, del personal de un hospital con médicos, enfermeras, o si deciden tener en casa la necesidad de tener a una persona que sirva como comadrota, o ¿cómo le llaman en sus países? Una partera. Es un lujo comparado. Aquí José y María no tenían esa oportunidad. Era un lugar, era el suelo, era paja, estaban rodeados de animales, y lo único que María tenía para recostarse era la túnica externa de José, que puso como camita, como tapete, y un poquito de
de la paja que había ahí para que pudieran recostarse. Hay algunos trapos o lienzos que tenían de más, que después leemos que fueron con los que envolvieron al bebé. ¿Qué condición más humilde? El Rey de Reyes, el Rey del universo, vino a nacer en la condición más humilde que se puedan ustedes imaginar. El versículo 7 de Lucas 2 nos dice, lo envolvió en tiras cuando nació el niño, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos en el mesón. No había posada. Cuando leemos esta historia pasamos estas palabras muy rápido y a veces estamos tan familiarizados con ellas, nos olvidamos a detener de que este era el primer hijo que ellos tenían. Ustedes que son mamás, recuérdense cuando nació su primer hijo. No tienen experiencia en eso. Lo difícil que pudo haber sido, no solamente el embarazo, pero el nacimiento. El segundo, no tanto. El tercero, yo fui el número 6, así es que para mí ya ni estaba ni pensado, ¿no? En ese sentido. De hecho, hay quien me dicen que yo fui un pequeño accidente. Y a mi mamá ya estaba avanzada en edad y ya no pensaba ni tenerme a mí, ¿no? ¡Qué preocupación! Ellos eran jóvenes, ella era una jovencita. La mamá no estaba ahí. Yo he escuchado a algunas mujeres que están dando a luz por primera vez y la bendición que tienen de tener a una madre que venga de sus países a quedarse con ella unos meses, pues es grandísimo, pero ellos estaban solos. No tenía experiencia José en nada de eso. Pónganse en el lugar de ellos. Me gusta cómo Philip Yancey lo describe porque en un libro que se llama El Jesús que nunca conocí, él dice lo siguiente, en humilde contraste, la visita de Dios a la tierra se dio en un establo de animales, sin ayudantes y sin disponer del lugar donde colocar al recién nacido, excepto en una canaleta de animales, de alimento para animales, en un pesebre. En realidad, el acontecimiento que dividió la historia y nuestros calendarios en dos partes, quizá tuvo más testigos animales que humanos. Tal vez hasta una mula pudo haberlo pisado. Esa es la realidad. Y a veces no vemos eso, porque decoramos nuestros nacimientos de una manera tan bonita. Vemos a María que se ve rozagante, bella contemplando al bebé, y a José a un lado con el bastón, y al bebé sonriendo, y los animales por ahí, supuestamente para darle calor. Pero esos detalles no los podemos leer. No los decimos cuando contamos la historia, pero están ahí. Philip Keller, en su excelente libro titulado Rabboni, que mencioné anteriormente, narra esta historia y quiero leérselas para que sientan el ambiente, porque cuando leemos la Biblia a veces nos perdemos, lo leemos tan aprisa que no disfrutamos el ambiente, el olor, el sabor, el ambiente de ese lugar. Y él lo pone de una manera increíble. Escuchen, el corral de las ovejas, sucio como suele estarlo un recinto de animales oriental, apestaba fuertemente a estiércol y orina, acumulados a lo largo de las estaciones. José limpió un rincón lo suficientemente grande para que María se recostara sobre la tierra. Los dolores de parto habían comenzado, se retorcía de dolor en el suelo. Imagínense la escena, están solos, María está en el suelo. José, con su inexperiencia y su ignorancia varonil, hizo todo lo posible por tranquilizarla. Su propia túnica exterior se veía como cama. Su tosca alforja era su almohada. No había heno, paja ni otros forrajes. No era tierra de heno ni de cereales. El ganado apenas sobrevivía pastando en la escasa vegetación que brotaba del terreno semidesértico que rodeaba el pueblo de Belén. María gemía y gruñía en la oscuridad del refugio. José barrió el polvo y la suciedad con de un pequeño espacio de uno de los pesebres tallados a mano en la suave roca caliza, una canaleta de alimentos para animales. Cubierto de telarañas y escombros caídos del techo de la roca, él dispuso ahí, lo mejor que pudo, un lugar donde María pudiera recostar al recién nacido, todo envuelto con los paños que ellos habían traído. Allí, sola, sin ayuda, sin amigos, ni extraños que pudieran presenciar su suplicio, en la oscuridad, María dio a luz a su hijo. Es imposible imaginar un parto más humilde. Fue la entrada sin pretensiones, si se puede decir así. La entrada en escena del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios mismo en carne. En apariencia y forma humana, en el escenario de la tierra. En la penumbra de ese establo se oyó un sonido nuevo, el llanto infantil de un recién nacido.
Aquellos padres campesinos fueron los primeros de los millones y millones en que los siglos siguientes se alegrarían y reconfortarían con los sonidos de aquella voz. Dios había venido. Dios estaba con su pueblo. Dios era Emmanuel. Una tarde, mientras estaba yo en mi oficina, en mi estudio, estaba solo, estaba leyendo y preparando este mensaje. Las luces estaban apagadas, era muy temprano en la mañana, solamente la luz que iluminaba mi Biblia y mis notas estaban prendidas. Me puse a reflexionar en esto. Me di cuenta que ahí donde yo estaba, en ese estudio, aun cuando no lo había aspirado últimamente, estaba mucho más limpio que el lugar donde María y José estaban trayendo a su bebé, el nacimiento de su bebé. Me puse a pensar en el olor de aquel bebé y en ese olor que el bebé mismo pudo oler por primera vez. No eran los aceites aromáticos que utilizamos hoy en día, era estiércol de vaca, orina, acumulada por muchos años. Pero qué propicio ese lugar para darnos cuenta de que la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, Dios mismo, iba a encontrarse con la pudredumbre de los pecados del ser humano. Esta imagen tan humilde, esta imagen tan sencilla de Jesús en su nacimiento, nos lleva a considerar qué maravilloso regalo Dios nos ha dado. Y eso nos lleva al siguiente punto a la hora de hablar del regalo indescriptible de Dios en Jesús. ¿A quién no le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos. Los regalos de cumpleaños traen alegría, sobre todo a los niños. Los regalos de aniversario le dicen a la pareja, al cónyuge, te amo. Los regalos de despedida alivian la melancolía de aquel que se va, la melancolía de la separación. Los regalos de Navidad traen risas y diversión en la fría temporada de invierno. Pero no hay nada más encantador que recibir un regalo sorpresa, ¿no es cierto? Es una expresión tangible e inesperada del amor en un día tan ordinario. Porque ni es mi cumpleaños, ni es Navidad, ni es un evento a celebrar. Simplemente alguien dijo, me acordé de que te traje un regalo. Y es sorpresa. ¿A poco no es emocionante? Bueno, Dios es el mejor dador de regalos sorpresa que ustedes pueden imaginar. Creo que Él brilla de placer cuando nos encontramos con los regalos que Él nos deja a lo largo del camino nuestro. La sorpresa de una oración contestada. La sorpresa de una sanidad repentina de un cuerpo dolorido. Un romance inesperado. Una concepción imprevista y después de que pasa el shock de saber que está embarazada, el hecho de que ya se recibió ese regalo. O recibir un cheque de reembolso, aun cuando tanto se necesitaba. O encontrarse un poquito de dinero en un par de jeans que no habían lavado mucho tiempo. Como escribió el apóstol Santiago, toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de todas las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. El Señor nos colma de gracia en cada oportunidad, incluidos esos pequeños regalos, sorpresas de los cuales estamos hablando. Sin embargo, ningún regalo, ninguno, por más grande, por más importante, por más deseado que pueda ser en nuestras vidas, puede compararse con aquel regalo que Dios entregó en aquella humilde aldea de Belén, hace 20 siglos. Un pequeño y agitado bultito de gozo, de alegría, pero completamente único. Este niño era deidad inalterada, humildad verdadera, dos naturalezas perfectamente unidas en una personita extraordinaria. El apóstol Pablo describió este hermoso regalo con estas palabras, diciendo lo siguiente: gracias. ¿Quién no empieza sus oraciones siempre diciendo, gracias Señor por el día que me das? Yo lo hice esta mañana, mientras oraba por nuestra clase, por ustedes. Gracias Señor por la oportunidad que tenemos de abrir su palabra y estudiar juntos. Todos iniciamos con la palabra gracias. Pero él dice, gracias a Dios por este don. Y la palabra griega que utiliza ahí es muy interesante.
anekdiegetos. No estoy presumiéndoles que sé griego. Es que quiero que no se les olvide, anekdiegetos. Esta palabra griega se traduce como indescriptible. La raíz de la palabra significa exactamente esto: dar un relato detallado de algo en palabras y contar en detalle, relatar, describir. Pero lo interesante es que tiene un prefijo. El prefijo que está antes es ac, que es lo contrario a lo que la palabra significa. Por ejemplo, si yo digo la palabra capaz y le coloco el prefijo in, la convierte en lo contrario, incapaz. Bueno, esta palabra anekdiegetos, que significa descriptible con muchas palabras, al ponerle el prefijo es todo lo contrario. Es un regalo, un don que no se puede describir con palabras humanas. Es lo que significa esto. La NIV, la Biblia de la Nueva Versión Internacional, NVI, dice indescriptible. Otras Biblias en inglés, inefable. Otras dicen que es su don más allá de palabras. La Nueva Traducción Viviente dice que es un don que no se puede decir con palabras. Una maravilla más allá de la descripción. Y el autor Alfred Plummer, en su descripción de la Biblia, que él hizo comentarios, dice que es un don incapaz de ser expresado por palabras humanas. Carlos Spurgeon, de hecho, escribió al respecto diciendo lo siguiente: no puedes estimar el valor del querido Hijo de Dios. Ciertamente no podrías expresar ninguna estimación digna del tema. El amor de Jesús es inconcebible, infinito, indecible. La Iglesia ha producido eruditos reflexivos a quienes ha llamado divinos, descritos como teólogos eminentes. De estos maestros hemos recibido mucha ayuda en la exposición de la palabra y, sin embargo, si los juntáramos a todos ellos, nunca han podido desplegar por completo el significado del don del Hijo de Dios, que es indescriptible. A pesar de que toda su vida del apóstol Pablo, antes de su conversión, era una vida bastante violenta. Saulo de Tarso buscaba a los creyentes, a los cristianos, para acabar con esa secta, según él. Él mismo, en su camino a Damasco, en esa experiencia que tuvo de conversión en Cristo, reflexiona sobre la maravillosa experiencia de recibir este regalo. Lo llama así: un don inefable, un regalo que no se puede describir con palabras. Esa unión hipostática, ¿qué dijo pastor? Es la unión hipostática lo que define este don como inefable. ¿Qué significa la unión hipostática? La unión hipostática significa que Jesús es plenamente hombre y plenamente humano. No es 50-50%. Es 100% Dios y 100% humano. Es un término utilizado para describir cómo el Hijo de Dios, Jesucristo, tomó una naturaleza humana permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Pero en la encarnación, Jesús tomó forma humana. Juan 1:14. Jesús es la suma de la naturaleza humana y divina. Él es el Dios hombre. Es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios, totalmente hombre. ¿Saben? Dios pudo haber tenido varias opciones de haber hecho llegar a su Hijo, de haber enviado a su Hijo aquí a la tierra. Les voy a dar al menos 4 opciones. La primera opción: Dios pudo haber hecho que Jesús hubiese sido concebido por un padre y una madre humanos. Bueno, la ventaja es que Jesús podría haber sido plenamente humano. La desventaja es que esto también significa que Jesús heredaría la naturaleza pecaminosa humana y no es plenamente Dios, lo cual hace que esta opción no sea válida. Opción número 2. Jesús es depositado en la puerta de María, enviado del cielo como un recién nacido creado por Dios, como la cigüeña que trae al bebé en la puerta de la casa de París. Jesús, como ventaja entonces, conservaría su naturaleza divina, su impecabilidad, pero la desventaja es que su verdadera humanidad, Él no sería verdaderamente humano. No haber nacido de manera convencional, careciendo de la genealogía humana.
La opción número 3 es que el Espíritu de Jesús posee a una persona que ya existe aquí en la tierra. Jesús puede llevar a cabo su ministerio terrenal encarnado en otra persona. Pero eso significa que Jesús no es verdaderamente corpóreo, no tiene un cuerpo propio, está utilizando el cuerpo de alguien más. Además, va a heredar la naturaleza pecaminosa de esa persona a quien posea. La última opción número 4. Jesús es concebido en una virgen humana a través del poder del Espíritu Santo. De esta manera, Jesús es plenamente humano, no hereda naturaleza pecaminosa y la humanidad de la humanidad misma, pero tiene un cuerpo, es corpóreo. Experimenta altibajos del ser humano, pero nunca comete pecado. Esta es la opción que Dios eligió. Al entender la importancia de esta unión hipostática, reconocemos que Jesús es el único candidato, el único que cumple con todos los requisitos teológicos para ser el Salvador de la humanidad. La concepción virginal de María, la concepción virginal de Jesús, me corrijo a mí mismo para no cometer el error, porque la concepción milagrosa fue de Jesús en María, a través del poder del Espíritu Santo, asegura que su naturaleza sin pecado está hecha, permitiendo que Él sea el sacrificio perfecto para pagar por los pecados de la humanidad. Este es el regalo indescriptible que Pablo menciona aquí en este pasaje. Esta palabra que tomé tanto tiempo para describirles es lo que Pablo no puede ni siquiera expresar. ¿Cómo es posible que Dios nos haya dado a este Hijo suyo, que es 100% Dios, pero también 100% humano? Su amor definitivamente es incomprensible. Desde el pasado, perfección pristina y pureza inmaculada que existió a lo largo de la eternidad, llegó a este planeta el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, a un recinto de animales, perseverando hasta el final y preservando su naturaleza sin cometer un solo pecado. Así como el humilde nacimiento de Jesús en un pesebre fue un acto de acercamiento divino, Pablo nos recuerda aquí en 2 Corintios 9:15 que este don indescriptible de Dios a través de Jesús nos da la oportunidad de ser adoptados dentro de la familia de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta a esta invitación de Dios a formar parte de su familia? Me alegra que me la hagan la pregunta. En Juan capítulo 1, versículos 9 al 13, encontramos cómo la historia del nacimiento de Cristo no solamente es un evento histórico, sino una invitación personal constante que se hace a cada uno de nosotros para que podamos experimentar su amor y su reconciliación. Veamos detenidamente este pasaje en Juan. Juan versículo 9 del capítulo 1 dice, aquel, refiriéndose a Jesús, que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Jesús, la luz verdadera, vino al mundo para iluminar a todos. Esto no implica una salvación universal, sino que Cristo, como la luz, revela la verdad de cada persona, a cada persona, perdón. Esa verdad la revela para salvación o para juicio. Esta revelación nos enfrenta a cada uno de nosotros con nuestra propia naturaleza pecaminosa y la necesidad que tenemos nosotros de redención, de pedir perdón por nuestros pecados. El apóstol Juan nos muestra que la venida de Jesús, la luz verdadera, ha iluminado la mente de la humanidad. Ha dejado sin excusa a aquellos que no creen. Aun cuando muchos han rechazado a esta luz, otros la han recibido con fe. Se han convertido en hijos de Dios mediante el nacimiento sobrenatural porque han puesto su confianza en el Hijo de Dios, en Cristo, como el Salvador de sus vidas. En nuestra vida diaria nos enfrentamos a la decisión de aceptar o rechazar la luz de Cristo. No podemos alejar la ignorancia. No podemos decir que no lo sabíamos. Ha sido claro, la luz que vino a este mundo se dio a conocer. La pregunta es, ¿vamos a elegir vivir en la luz o vamos a permanecer en la oscuridad? El versículo que sigue nos dice lo siguiente, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. A pesar de que Jesús vino a su propia creación, al mundo que había creado, el mundo no lo reconoció. Es más, su propio pueblo, el pueblo judío,
no creían que Él era el Mesías, porque ellos no esperaban que el Mesías naciera humildemente de una campesina en un pueblucho bicicletero como era Belén. Él debía venir con un caballo blanco desde el cielo, ¿verdad?, e imponer justicia, como esperaban que llegara para que derrocara el gobierno romano en ese tiempo. Así que no quisieron creer en Él. Este rechazo no es debido a una falta de revelación, porque si hubieran leído el Antiguo Testamento, que era la Biblia hebrea, se hubieran dado cuenta de que el Mesías ya había sido anunciado 500 y 700 años antes. ¿Cómo vendría? ¿Dónde nacería? Isaías, Miqueas, lo leemos. No es por falta de conocimiento o por ignorancia, simplemente rechazaron creer en Él. Jesús, quien dejó su gloria celestial y nació en la humilde chocita, en ese pesebre, experimentó burlas, insultos de los líderes religiosos de su tiempo. Había personas, ¿se acuerdan ustedes de Simeón, un hombre anciano, que cuando llegaron a presentar a Jesús, él lo recibió y reconoció que era Jesús, el Hijo de Dios? Y dijo, gracias Dios por permitirme ver tu gloria. ¿Recuerdan a Ana, una mujer profetisa que estaba fuera del templo, ahí mismo? Ella estaba esperando, porque ellos habían leído la Escritura, sabían que vendría y que Dios les permitía reconocerlo. O sea, las Escrituras hablaban de Él. El problema es cuando la gente no quería creer en Él, rechazaron creer en Él. Número 3, en el versículo 12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como el resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esta es la aceptación del nuevo nacimiento. Todo lo que lo recibieron. A veces decimos, recibir a Cristo en tu corazón. No es correcto usar esta frase, pero entiendo por qué. Los que recibimos el mensaje de la salvación de Cristo, lo que hemos puesto nuestra confianza plena en Dios, aquellos que creyeron en su nombre, Jesús les dio el derecho de convertirse en hijos e hijas de Dios. Este es el nuevo nacimiento que menciona la Biblia. Es el nuevo nacimiento del cual Jesús habló con Nicodemo cuando él en la oscuridad de la noche fue a preguntarle, ¿pero cómo se puede nacer de nuevo? ¿Acaso debo entrar de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer? Le dijo, no es de carne, no es de carne humana, no es físicamente, es un nacimiento espiritual por medio de la fe en Cristo, la fe en esta luz verdadera. Esa transformación espiritual nos adopta a nosotros como hijos e hijas de Dios y es un acto sobrenatural. A mí uno de mis pasajes favoritos es Efesios 1:5 y habla de cómo Dios se alegra, se goza de habernos adoptados como sus hijos. Porque nosotros no somos Cristo, el Hijo unigénito de Dios, pero hemos sido adoptados por Él en la familia cuando hemos puesto nuestra confianza en Él. Ahora que soy un padre adoptivo, ahora que hemos tenido la oportunidad de adoptar a nuestro hijo, puedo darme cuenta de la riqueza de la Escritura, de la Biblia, cuando habla de eso, porque ahora puedo experimentar eso, no solamente leyéndolo, pero viviéndolo. Porque yo no sé, ustedes que son padres biológicos, el amor que tengan a sus hijos, si la manera como nosotros amamos a nuestro hijo que es adoptado, ustedes así aman a sus hijos, no me puedo imaginar. Porque nosotros, de verdad que el amor es increíble. Y no tiene que parecerse a mí cuando me veo al espejo. Ni tiene que ser como yo pienso que es. O haber pasado 9 meses en el vientre de su madre. Pasó 9 meses en la mente de nosotros, porque tardamos 9 meses en ir por él. Pero es realmente increíble. Ese es el gozo que Dios siente con ustedes, conmigo, de habernos adoptado. Él no puede esperar el momento de darnos esos regalos sorpresas en nuestra vida, porque Él quiere darnos los buenos regalos, pero nos ha dado el más importante. Siempre y cuando estemos reconociendo que el regalo más maravilloso que podemos recibir ha sido ese regalo inefable, indescriptible, con palabras, que es Cristo Jesús. Aquellos que reciben a Jesús, que creen en su nombre, experimentan un nuevo nacimiento, una transformación que proviene de Dios, y en ese momento que hicieron esa confesión de fe, son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? En ese momento, Dios los incorpora a su familia, los adopta dentro de su familia. Eso es lo que significa bautismo del Espíritu Santo. Ocurre una sola vez y es definitiva. La llenura del Espíritu Santo puede ser constante. Llenura del Espíritu Santo significa que cedo más de mi terreno, de mi mente, de mi corazón,
para que Él actúe más en mí y menos yo como mí mismo. La llenura es que Dios tome el control de mi vida. Y de esa Pablo dice que debemos orar constantemente para que Dios nos llene cada día. Pero el bautismo del Espíritu Santo no es algo que tengo yo que pedir. Ocurre cuando creo en Cristo y ocurrió una vez y es definitivo. Y eso nadie me lo puede quitar. Juan 9, 1 al 13 nos desafía entonces a responder a esta invitación de parte de Dios y su familia. ¿Cómo responderemos nosotros a esta invitación? ¿Hemos confiado en Cristo Jesús? ¿Hemos creído en Él? Bueno, Lucas 2, capítulo 17 nos menciona a nosotros realmente algo importante. Sabemos que la noche que Dios envió a Jesucristo a este mundo, una noche envuelta en humildad y silencio, el Salvador del mundo nació en un pequeño y sencillo pesebre. Este acto de amor y sacrificio es un regalo indescriptible para nosotros, como Pablo lo describe en 2 Corintios 9:15. Gracias, Señor, por este don inefable. Imagínense ustedes el asombro, la maravilla de los pastores que estaban en el campo cuando llegaron. Imagínense la adoración de ellos. Imagínense la adoración silenciosa de María y José y la proclamación celestial de los ángeles, todo lo que estaba ocurriendo ahí. Dios nos ha dado a ustedes y a mí, que hemos confiado en Cristo, el don más precioso, el regalo más maravilloso, el regalo de sí mismo, de su propio Hijo. Ahora vamos a lo práctico y voy a concluir con estas reflexiones. ¿Alguna vez, alguno de ustedes se ha preguntado por qué Dios nos invita a regresar a la historia de la Navidad una y otra vez cada año? ¿Por qué tenemos que leer la historia una y otra vez? ¿Por qué tenemos que seguir cantando y que nos enfadan los villancicos que escuchamos en la radio? No, yo lo soy. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que volver a abrir Lucas 2 y otras versiones del Evangelio que hablan acerca del nacimiento de Cristo de una manera tan clara? ¿Por qué podemos hacerlo? ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios quiere que sepamos cuánto nos ama. Él quiere que sepa cuánto nos ama y qué tan grande es su amor para nosotros. Lo que fue capaz de hacer al enviar a Jesús aquí a este mundo. A nacer en la condición más humilde que no se pudieran ustedes imaginar. Que no sé si nosotros la pudiéramos soportar. Pero en esa condición humilde, en esa humillación de Cristo, como dice Pablo en Filipenses, que el amor de Dios debe ser algo que nosotros podamos imitar. Tengan ustedes la misma actitud que tuvo el Señor, que se despojó a sí mismo de todos los atributos de ser Dios. No dejó de ser Dios, sino hizo a un lado todos esos atributos y tomó carne humana. Se hizo un ser humano como nosotros. Y se humilló a sí mismo a tal grado de que murió como mueren los peores de los criminales, clavado en una cruz. Para que todo aquel que cree en su nombre, para que todo aquel que declare que Jesucristo es el Señor, se ha declarado hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. ¿Se ha preguntado entonces por qué Dios quiere que repitamos la historia de Navidad constantemente? Porque quiere que sepa que nos ama. Quiere que nosotros sepamos que Él nos ama. Les dejo esos 3 puntos de acción. Piensen en eso. Reflexionen en la humildad de Cristo. La siguiente vez que se sientan orgullosos, que no se les ha dado el lugar que ustedes corresponden, que no se les ha dado el reconocimiento que ustedes esperan, sea que sea lo que hagan, como sirvan en la iglesia, como sirvan al prójimo, piensen en Jesucristo y en su humillación, en la humildad con la que Él vino a nacer a este mundo. Dediquen tiempo esta semana para que piensen en eso y cómo Él dejó el cielo para venir a este pesebre por amor a nosotros. Esta verdad debe impregnar nuestra mente y nuestro corazón. Darnos cuenta de la magnitud de su amor. Acepten ese regalo indescriptible de Dios. ¿Cómo? Recuerden que es un regalo que no se puede escribir con palabras. Es un don. Y si aún no han recibido a Jesús como el Salvador de sus vidas, ustedes debieran de hacerlo en este momento. Debieran abrir su corazón para decirle al Señor, Señor, creo en ti. Creo que tú enviaste a Jesús a este mundo a morir por mí, por mis pecados. Él fue a la cruz por amor a mí. Él nació de la forma más humilde para que yo pudiera reconocerlo, aceptarlo, vivirlo y creer en Él. Y si ustedes ya han conocido a Jesucristo, vivan cada día como que realmente lo conocen. Vivan e imiten su vida con gratitud, con asombro por ese regalo. Y número 3, respondamos a la invitación de Dios porque Él nos invita a ser parte de su familia. Actuemos como hijos o hijas de Dios. Respondamos a esta invitación con fe y con obediencia. La mejor manera de demostrar el amor a Dios no es llevarle flores ni chocolates,
como lo hacemos en el 14 de febrero con nuestros seres queridos y amigos. La mejor manera de mostrarle el amor a Dios es obedeciendo. La palabra del Señor nos dice que el que me ama es el que guarda mis mandamientos. La mejor manera de demostrar y responder la invitación de Dios de ser parte de su familia es demostrarle al Señor ese amor inagotable. Leí una historia muy interesante con la cual quiero terminar, que se conoce como la prueba del susurro, de hablar al oído. Esta prueba se ofrece a todos los que escuchan atentamente y se hace en muchos lugares para, de alguna otra manera, saber quién tiene buen aparato auditivo. Se habla en voz baja para ver si están escuchando bien. Hay una historia muy interesante porque este tipo de pruebas se aplican mucho en las escuelas primarias. En un caso particular, Mary Ann Bird escribió una experiencia que tuvo con esta prueba del susurro y quiero leérselas. Mediten en esta historia real. Ella escribió lo siguiente: creí sabiendo que era diferente y era algo que yo misma detestaba de mí. Mi nacimiento con un paladar hendido marcó mis primeros años, especialmente al iniciar la escuela, donde mis compañeros de clase no tardaron en señalarme por mi apariencia. Una niña con el labio deformado, nariz torcida, dientes irregulares y habla difícil de entender, no es algo que pase desapercibido. Frente a la pregunta de mis compañeros, ¿qué te pasó en los labios?, yo solía responder que me había cortado al caer sobre un trozo de vidrio. Pensaba que esa respuesta resultaba más aceptable para atribuir a mi condición como un accidente en lugar de admitir que había nacido de esa manera. La idea de que alguien pudiera amarme me parecía imposible. Pero hubo una excepción en mi vida, una maestra de segundo grado, por la que todos sentíamos un gran cariño. Se llamaba la maestra Leonard. Ella era una mujer pequeña, algo rellenita, siempre alegre y radiante. Cada año realizaba una prueba de audición a todos los alumnos, llamada la prueba del susurro. Basada en experiencias pasadas, sabía que al pararme cerca de la puerta y cubrirme un oído mientras la maestra decía de su escritorio y susurraba algo que debíamos repetir, yo podría superar la prueba. Llegó el momento de la prueba de audición para toda la clase. La maestra Leonard susurraría algo y nosotros deberíamos repetirlo. Frases simples como, el cielo es azul, qué bonitos tus zapatos nuevos. Esos eran comunes. Finalmente llegó mi turno. De pie, con una mano cubriéndome parte de mi oreja, las palabras que escuché de la maestra Leonard transformaron mi vida para siempre. Cuando ella dijo en voz baja, desearía que fueras mi hija. Desearía que fueras mi hijita. Cuando leí esta historia, me puse a pensar en el pasaje de hoy. Cada Navidad, como dice el pastor Swindoll, Dios nos susurra a ustedes y a mí al oído. Y a aquellos que todavía no le conocen a Él como su Dios, les dice, desearía que fueras mi hijo. Desearía que fueras mi hija. Quisiera que fueras mi hijita. ¿Sabes qué? Te di a mi hijo, mi único hijo, como un regalo. Lo envié por ti. Pero ahora que llega la Navidad, te hago nuevamente la misma pregunta, la prueba del susurro. ¿Estás escuchándome? Quisiera que fueras mi hijito. Quiero adoptarte en mi propia familia. Quiero que seas mi niño o mi niña. Hermanos, Dios nos ofrece a nosotros la adopción en su familia a través del regalo indescriptible de Jesús, su único Hijo. Ojalá que nunca rechacemos esa invitación. Ojalá que nuestra respuesta al amor de Dios siempre sea obediencia y seguirlo a Él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en un instante como este, hacemos una pausa para poder elevar nuestra voz con gratitud por esta historia tan maravillosa.
Una historia de amor que nos envuelve en cada época navideña. Esta historia, aunque nos resulte conocida y a menudo realmente nos cansa y nos desafía para poder captar plenamente nuestra atención por su mensaje, que a veces se opaca con tantas luces, con tanta celebración, con tantos regalos de Navidad, con tanta familia que hay que ver. A veces pasamos por alto el detenernos a pensar en la verdadera importancia, en el significado real de la Navidad. Usted nos ofrece la prueba del susurro en cada Navidad. Sus palabras, aun cuando se escuchan en voz baja en medio del ruido de la temporada, son las mismas palabras que han resonado desde la primera Navidad. Palabras de amor, que si son recibidas por algunos de nosotros, van a cambiar nuestra vida para siempre. Palabras que nos recuerdan que usted nos ama y ha demostrado su amor dando a su Hijo. Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos llena de gozo, Señor, por aquellos que de alguna manera, como la maestra Leonard, han demostrado a otros el amor indescriptible de manera humana. Pero cuánto más por el amor que Cristo Jesús nos ha demostrado a nosotros. Queremos agradecer, Señor, por personas como esta maestra, como los padres amorosos, los amigos leales, los familiares cariñosos, esas almas bondadosas que nos han colocado de una manera tan clave y usted los ha puesto en nuestro camino para ayudarnos, Señor, a saber que no estamos solos, que no pasamos desapercibidos. Han sido sus instrumentos, Señor, para recordarnos de que usted nos ama, Señor. Pero le damos gracias por el regalo indescriptible que es su Hijo Jesucristo. Y con corazones desbordantes de amor, de agradecimiento, le decimos, Señor, que santificamos el nombre de Cristo y glorificamos el nombre para siempre. Y es en ese nombre en que oramos en este día. Y es en ese nombre, Señor, a quien nos entregamos completamente. Para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para su gloria, Padre. Es en Cristo Jesús que oramos. Todos decimos.